Y en el contexto de la prueba final de esta categoría, la Fórmula 4, esta categoría que impulsa o tiene proyección, se vale soñar hasta llegar a la Fórmula 1, ¿por qué no pensarlo así? En el contexto de esta final nos vamos a encontrar con Emerson Fittipaldi, el campeonísimo de la Fórmula 1. He tenido fortuna de platicar con él en muchas ocasiones. Hoy voy a ir por un autógrafo, rompiendo, por cierto, la ley no escrita en donde dice que nosotros los periodistas ni selfies ni autógrafos. Pero ya verá usted por qué. Porque vamos a ir al contexto de México 70. México 70 no solamente con el Campeonato Mundial de Fútbol. Traigo un boleto que lo conservo. Yo estuve en el Gran Premio de 1970 y usted dirá, ese fue en la época de las cavernas o en la Edad Media, fue un poquito más para acá. Yo estaba en secundaria. En aquellas ocasiones México había organizado ya grandes premios de Fórmula 1. Había muerto Ricardo Rodríguez años antes, yo no tuve oportunidad de estar en ninguna carrera en donde él estuviera, estaba yo muy chico. Pero en 1970 había una baraja de hasta 10 pilotos que podían ganar un gran premio. Entre esos 10 pilotos estaba Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, que venía de ganar, ya había ganado el Gran Premio de Sudáfrica. Pedro Rodríguez, que venía de ganar Bélgica, 1970. Ningún piloto mexicano ha ganado un gran premio excepto Pedro Rodríguez. Y Pedro Rodríguez era el ídolo para muchos de nosotros. El boleto nos costó 30 pesos. No había tribunas en la parte del fondo del autódromo, había solamente tribunas en la zona de aquí, la que estamos viendo, la zona de los pits, etcétera. Y con esos 30 pesos entrabas y a ver dónde te acomodabas. Fue una locura porque a partir del 68 fue que se dieron estos. Mi primer gran premio fue el del 69. Entonces tú llegabas, pero había otros que habían llegado en camiones de volteo, camiones de redilas, que habían llegado y ponían sus andamios. Todos los que llegábamos, calcule usted que éramos, ¿qué sería? 15, 20 mil. Llegábamos a esa zona y no teníamos dónde ver el Gran Premio. Lo que ocurrió es que nosotros, yo venía con mis compañeros de escuela, llegamos tarde porque llegamos a las 4 de la mañana. A esa hora ya los que habían quedado aquí ya habían llegado. ¿Qué le puedo decir? Las cervezas y los alcoholes desafortunadamente pulularon, como decían ahí, y no dejaban pasar. Entonces nos metimos y nos brincamos cortando el alambre de púas. Fíjese usted lo insensato. Y al cortar ese alambre de púas nos metimos unos 5,000 a la zona de fosos. Lo demás es historia, porque Pedro Rodríguez y Emerson Fittipaldi se bajaron de sus autos para convencernos a que nos regresáramos. Cuando los elementos de policía, que hay que recordar que estaban muy cerca del México 68 y no llevaban excepto algunas macanas, cuando los elementos de policía quisieron retirarnos, tuvimos algunos que decidimos sí regresarnos por el peligro que eso representaba. Desafortunadamente no había forma de irse para atrás, porque atrás de los que estábamos en primeras filas había otros 30 o 40. Ahí, como pudimos, nos acomodamos, nos salimos de los fosos y ahí vimos el Gran Premio. Fue una locura. Alguien dice por ahí que por esos desórdenes se acabó el Gran Premio en 1970. Yo le puedo asegurar que no fue así. A partir de 1970 se prohibieron en nuestro país las carreras de automóviles y se prohibieron también los conciertos. Y esto se reanudó hasta unos 7 u 8 años después. Esa es historia viva y voy a platicarla con Emerson Fittipaldi. Y bueno, pues no necesita presentación el campeonísimo Emerson Fittipaldi. Emerson, ¿tú sigues consciente que durante mucho tiempo el que podía manejar bien un coche decían, manejas como Fittipaldi? No, es casi como una palabra en el vocabulario na América Latina. Estou muy honrado, muy contento, mas espero que cuando dicen que pilota como Fittipaldi, no chocas, ¿eh? No, que no choque, así está. Y bueno, pues le voy a presentar a Emerson, a reserva que luego lo busquemos bien en la cámara. Esto que es un recuerdo personal histórico, es un boleto del Gran Premio de México 1970. Aunque se rían, yo estuve ahí. Estaba yo saliendo de secundaria, entrando a prepa. El Gran Premio de México no tenía tribunas en el fondo. Por lo tanto, a 30 pesos entrábamos los que cupiéramos. Aquel día, y por eso lo recuerdo, este es el auto de Emerson Fittipaldi y este es el auto del gran Pedro Rodríguez, ídolo de muchos de nosotros.
Pero Emerson era el piloto más importante para Latinoamérica junto con Pedro Rodríguez en aquel momento. La entrada al Gran Premio de México era en montón. Muchos llegaban en sus camiones de volteo, pusieron andamios y se volvió tal el problema la noche anterior que muchos no tuvimos lugar y cortamos la alambrada de púas y nos metimos en aquella zona de la horquilla. El boleto dice, Emerson dice, la persona que sea vista brincando la alambrada de púas, porque no había otra defensa, será consignada. ¿Cómo podrías consignar pues, a cerca de 5 o 6 mil personas que lo hicimos? Y Emerson Fittipaldi y Pedro Rodríguez se bajaron de sus autos y fueron a decirnos a nosotros, que estábamos en un foso, que nos hiciéramos para atrás, porque si no la carrera no comenzaba. El problema no era hacerse para atrás, era toda la gente que teníamos detrás. Y muchos de nosotros, de forma insensata, vimos el Gran Premio en esa zona. Lo último que pudimos hacer era subirnos. Desafortunadamente, fue el último Gran Premio de México de aquella época. Y fue el último Gran Premio, no por esta situación, sino por cuestiones políticas, de las que ya platicaremos. Emerson, no tuviste fortuna en aquel Gran Premio de 1970, pero eras para nosotros ver a Emerson Fittipaldi, llegar a tu casa y decir, Emerson Fittipaldi me habló, ¿y qué te dijo? Váyase para atrás, porque si no, no empieza la carrera. Eso fue. É um recordo muito lindo com Pedro, porque Pedro, quando era o jovem do Brasil, Pedro e Ricardo, depois de Fangio, do grande Juan Manuel Fangio, eram os dois pilotos da América Latina que nos representavam. Então, para mim, era uma honra muito grande conhecer Pedro, estar junto com Pedro. E competimos somente um ano, depois Pedro foi. Tenho recordos fantásticos de Pedro, recordos incríveis desse grande prêmio. E agora temos esse cambiamento fantástico. Nós volver a México, nos últimos 4 anos, o melhor grande prêmio do mundo, o Grande Prêmio do México, com Checo Pérez, que é o único representante da América Latina. E o futuro de Fórmula 4 aqui, onde os talentos novos podem mostrar o talento. Estamos aqui, meu filho, não, Emo, que está com 12 anos, falava com Flávio para daqui 2 anos poder competir no México com a Fórmula 4. Então, muito honrado de estar aqui hoje, muito honrado pelo futuro, porque o automobilismo mexicano é muito importante para a América Latina, com o Grande Prêmio do México. Nos hemos quedado sin pilotos latinoamericanos, desafortunadamente, a pesar de que hay muy buenas manos. Los hemos visto en otras categorías, pero también hemos visto cómo hemos tenido problemas, sobre todo por problemas de cómo está integrada la Fórmula 1 ahora. Mariano vai partir, estamos hablando el piloto. Le estamos quitando su coche. Mariano. Por favor, estamos tapando tu coche, Mariano, ahora sí. ¿Qué futuro le ves tú al deporte automovilismo en general? Ahora que hay, obviamente tú también fuiste en Indianápolis la gran figura, de los pocos que pudo ser campeón de Fórmula 1 y la gran figura de Indianápolis. Eso presentaba una versatilidad del piloto que hoy no se permite. Não, tem muitos pilotos que podem pilotar bem Fórmula 1 em Indianápolis. Eu vejo o futuro do automobilismo com a Fórmula E elétrica, um futuro no centro da cidade, onde levamos o automobilismo para dentro da cidade, que é diferente. E a Fórmula 1 nos autódromos. Tú estás en pro de los circuitos dentro de la ciudad, a pesar de que es muy difícil presentar rebases ahí. ¿Prefieres esto que los autódromos diseñados? Eu penso que a Fórmula elétrica é o futuro do environment del carro de calle, igual. Vamos ter todos os carros elétricos daqui 4, 5 anos. E eu estava em Nova York, estava em Bern, na Suíça, estava em Arábia Saudita. E é uma categoria diferente com carros elétricos, porque a próxima geração, como eu Emo, que tem 12 anos, gosta muito. Para mim falta o ruído do motor, mas ele se diverte, é muito interessante, nova tecnologia. Ese es uno de los puntos que
que como nosotros cuando éramos pequeños y corríamos bicicletas, le poníamos un plástico para que sonara como eso es lo que le haría falta, pero totalmente de acuerdo, más que de acuerdo, pues tú eres un gran conocedor de esto. El futuro de los pilotos en Latinoamérica, Fórmula 4 está realizando un gran trabajo para poderlos proyectar, pero lo que nos falta en Latinoamérica son sponsors, patrocinio. Eu penso que o México é exemplo na Fórmula 4 mexicana, que é a primeira Fórmula 4 em toda a América Latina. Não? É o exemplo e trabalho que está. Estou muito honrado com a invitação de Flávio de estar aqui e para trazer a televisão, o interesse dos sponsors e o apoio dos empresários, das multinacionais, das empresas grandes, num esporte fantástico como é o automobilismo, que só pode engrandecer um país. Una pregunta personal, Emerson. ¿Se te enchina el cuerpo cuando ves la cantidad de gente que ve a Emerson Fittipaldi a estas alturas? Tú fuiste en los 70, fuiste campeonísimo, dejó de haber Gran Premio en México y tú te paras aquí y niños jóvenes, platícame de esas experiencias. Posso agradecer a Deus por estar aqui, desfrutar essa hospitalidade, essa amizade do público, dos fãs de automobilismo aqui no México e toda a América Latina. Gracias a Dios que estamos aquí juntos. Bueno, yo voy a romper un protocolo que se dice que nosotros los periodistas ni debemos tomarnos selfies, ni debemos pedirte un autógrafo, pero esto que para mí es un gran recuerdo, yo quiero que me lo firmes, Emerson. ¿Esa era la entrada antes? Aquí, ó, a entrada. Esto para mí va a ser, era mi ídolo de aquella época, lo sigue siendo, y en esta fotografía que los tengo a los dos, ya tengo, así que si Flavio Abed me quiere comprar esto, no se lo voy a vender. Muchas gracias. ¿Vamos a la parrilla? Vamos a la parrilla, correcto. Gracias, Emerson. Gracias. Y bueno, pues para mí en lo personal, misión cumplida. Usted vio cómo me dio el autógrafo Emerson Fittipaldi. Conste que no lo vendo, aunque por ahí dicen todos llegan al precio, pero no, esto es un tesoro incalculable para mí en lo personal. Lo tenía colgado ahí de muchos años y hoy Fittipaldi lo rubricó. Emerson Fittipaldi es la gran figura. Emerson Fittipaldi fue, sin duda, el hombre que abrió la puerta a los pilotos latinoamericanos después de Juan Manuel Fangio. Emerson Fittipaldi debió ceder la corona porque así son las carreras de coches, así son los equipos de fútbol, así son los goleadores, así son los cantantes, así son los actores. Nadie es indispensable, podemos ser necesarios. Y Emerson Fittipaldi cedió de alguna manera en Nelson Piquet, pero Nelson nunca tuvo, sin duda alguna, la hegemonía, el prestigio, la fuerza y el dominio de Fittipaldi. Solamente que a esos dos pilotos brasileños llegó el bien amado, el más grande de todos, los de todos que usted me pueda poner, el bien amado Ayrton Senna da Silva. Y ese sí dividió la Fórmula 1 en dos tiempos, antes y después de Ayrton Senna. Gracias Emerson Fittipaldi, gracias a ustedes. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.